Desde Buenos Aires, Argentina, Misión Cristiana Internacional presenta Un Momento para Nosotras. Discipulado online con la pastora Romina Solari de Ramos. Bienvenida. Que Dios te bendiga en este poderoso día. Esto es un momento para nosotras y en este día vamos a compartir una nueva serie que el Espíritu Santo trae para todo este mes de noviembre. Se titula La Palabra del Señor, esta nueva serie que el Señor nos quiere impartir, nos quiere hablar, nos quiere ministrar a través de todas estas semanas que vamos a comenzar en Victoria, un cambio definitivo. Vamos a hablar durante estas 4 o 5 semanas acerca de esas cosas que quizás te aprobleman, esas cosas que están pendientes y cómo poder encontrar una solución de raíz para que tú puedas ver eso que estás necesitando, puedas ver eso erradicado de tu casa, de tu familia. Y quiero que en esta mañana podamos ir a la palabra del Señor, podamos ir a la Escritura, podamos ir a la palabra que dice su palabra, que ella es lumbrera a nuestros pies, que ella alumbra nuestro camino. Entonces, cuando uno tiene alguna duda, alguna inquietud, alguna problemática, no hay nada más seguro, mi amada, que venir a los dichos de Jehová, a los dichos del Señor. Así que en este día vamos a compartir en el libro del Génesis. Es un capítulo conocido, pero siempre el Espíritu Santo nos vuelve a enseñar algo nuevo, nos vuelve a impartir algo nuevo a nuestro espíritu. Génesis, el capítulo número 32, y vamos a compartir a partir del versículo número 22. Génesis 32, versículo número 22, que dice así: Se levantó aquella noche, ¿quién? Jacob se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob. Después yo voy a explicar en profundidad cada versículo el cual el Espíritu Santo nos quiere ministrar. Versículo 26. Y dijo: Déjame, le dijo el ángel a Jacob, porque raya el alba, es decir, porque está amaneciendo. Y Jacob le respondió: No te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él le respondió: Jacob. Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Acá podemos ver muchísimas cosas que el Espíritu Santo nos puede enseñar. Yo me voy a enfocar en este día, en esta nueva serie que el Padre nos quiere compartir, que es el cambio definitivo. Primeramente tenemos que entender el contexto en el cual se está dando este versículo bíblico. Usted sabe que Jacob en el hebreo significa estafador, mentiroso, engañador. Ese era el nombre que significa Jacob. Entonces, en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, en la cultura judía, el nombre hablaba de la esencia de la persona. El nombre representaba lo que era el corazón de la persona. ¿Y por qué Jacob se le llama así? Usted sabe que la madre de Jacob tuvo gemelos. Uno era Esaú y el otro era Jacob. Y cuando Esaú estaba saliendo del vientre de su madre, Jacob, dice la palabra, que le agarra el tobillo, el calcañar, el pie, y lo quiere empujar hacia adentro para salir él primero. Cosa que primero sale Esaú. Y ahí le ponen el nombre Jacob como suplantador, como que él quería suplantar
al primogénito. Él desde ya antes de la fundación del mundo, quería ser el primogénito. Entonces, este es el nombre que a él le queda, mentiroso y estafador. Y así él toda su vida se manejó con un principio de mentira, de estafa, de engaño. Resulta que su hermano crece, Esaú, y no era un hombre que tenía temor de Dios. Y Jacob se daba cuenta, Jacob entendía lo que significaba servir a Dios, ser el primogénito, las bendiciones que recaían sobre el primogénito en una familia judía. Entonces él, cuando su padre comienza a perder la visión, su padre Isaac comienza a quedar ciego, ya era viejito, antes de morir, el padre debía darle la bendición a su primogénito. ¿Qué hace Jacob? Jacob va, Esaú dice la palabra que tenía mucho vello y que Jacob era lampiño. Todos esos detalles da la Biblia. Y dice que su madre le dice, mira, tu padre está por partir, ¿por qué no vas y le pides la bendición? La madre entendía el amor y la revelación que tenía Jacob por el ser el primogénito y por arrebatarlo de Dios, pero obviamente que lo hizo desde el engaño. Entonces ella le pone cabello en los brazos y cuando va donde el padre le pide la bendición. El padre, conociendo a su hijo, le dice, déjame ver si eres Esaú, porque tu voz es como la voz de Jacob, pero déjame tocar tus brazos. Y cuando le toca los brazos se da cuenta que tenía cabello. Dice, ciertamente hablas como Jacob, pero tu apariencia es como Esaú. El hombre ya no veía. Y ahí comienza Isaac a profetizarle a Jacob, a darle toda la bendición, y él queda tremendamente contento. Resulta que viene su hermano Esaú y se entera de esta situación, desde que Jacob estaba haciendo toda esta trampa, y resulta que Esaú lo amenaza y le dice, yo te voy a encontrar y yo te voy a matar. Entonces la madre le aconseja a Jacob que se vaya de su familia, que se vaya de esa tierra y que nunca más vuelva. Este es el contexto en el cual se describe este versículo. Usted para que entienda lo que yo le voy a hablar ahora. Entonces Jacob se va por 20 años, mi amada, él se va de la tierra. Y cuando él está por cruzar el vado de Jacob, está por cambiar de territorio, porque él quiere huir. Porque él quiere tomar a sus 11 niños, sus 11 hijos, sus 2 mujeres, sus 2 siervas. ¿Por qué? Porque venía su hermano después de 20 años para confrontarlo. Y no venía solo. Esaú había sido prosperado y venía con 400 hombres a encontrarse con Jacob. ¿Y Jacob qué tenía? Jacob tenía 2 mujeres, 2 siervas y 11 hijos. Entonces, este es el contexto en el cual Jacob se encuentra y él le toma temor. A él le da miedo lo que viene, porque conocía la historia con su hermano y su hermano le había dicho, yo te voy a matar, yo no voy a descansar hasta verte muerto. Entonces él se acuerda de esa amenaza y él ¿qué hace? Él quiere buscar la protección del Todopoderoso y decide quedarse solo. Él decide dice la palabra de Dios en el versículo 24, que se queda Jacob solo y que lucha con él un varón. La primera clave que te va a dar el Espíritu Santo en este día para poder ver un cambio definitivo, mi amada, es que tú lo tienes que entender, es que hay peleas que solamente tú las vas a tener que librar sola. No va a estar ahí tu familia, no va a estar ahí tu madre, tu padre. Vas a tener que enfrentarla sola, porque esto que él había hecho, lo había hecho él. Entonces, la consecuencia de lo que él hizo ahora le pasaba factura, le pasaba la cuenta. Pero él es sabio, porque ¿qué hace Jacob? Él busca a Dios. Él no fue a buscar a cualquier lugar la solución. Él va en busca de Dios. Entonces la primera clave que tú tienes que saber, que muchas veces para ver un cambio definitivo en esa problemática familiar, en esa problemática laboral, en ese problema quizás del alma, del corazón, de la vida cotidiana, que no tienes paz, quizás estás siempre en ansiedad o cada una sabe.
Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que entender en este día? Es que hay luchas que vas a tener que librar. Hay otras que no te corresponden. Y ahí es donde Satanás gana ventaja. Cuando alguien le manda problemas ajenos y uno se hace cargo de esos problemas ajenos. Entonces el enemigo te desgasta. Y cuando tienes que luchar verdaderamente por lo que te corresponde pelear, ya tú no tienes fuerza. Ya se te acabaron las ganas. Ya no tienes el enfoque para poder pelear eso que te toca a ti librar. Esa es la primera cosa que te quiero compartir. ¿Cómo yo puedo ver un cambio definitivo? Hay que pelear, hay que luchar, hay que estar solo. ¿En qué sentido solo? ¿Que me tengo que quedar sola, pastora? No, no. Buscar a Dios, aislarse y buscar a Dios. Porque muchas veces uno busca a la gente, la solución en la gente, ¿no? Está todo el día quizás en un constante, está rodeada quizás de gente todo el tiempo. Pero si te pones a pensar, no hay solución a tu problema. Entonces esto hizo Jacob. Jacob dijo, a ver, que mis hijos crucen, que mi esposa crucen y yo me quedo solo para tener un encuentro con el Señor. Eso como primera cosa. Después dice que cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó. Ahí la palabra descoyuntar en el hebreo es quebrar. La segunda cosa que tenemos que hacer nosotras para poder ver un cambio definitivo, mi amada, es perseverar en esa lucha. Es perseverar, porque él dice la palabra de Dios que luchó con él hasta que amaneció. Es decir, él permaneció, él peleó, él guerreó, él se mantuvo esperando la promesa. Él recuerda que él esperaba la promesa, él quería una promesa de protección. Él quería que el Señor le mandara un ejército para poder enfrentar a su hermano Esaú, porque cuando él se entera que Esaú venía, inmediatamente él cruza a su familia y se queda solo y tiene ese encuentro con el Señor. Obviamente que él no se esperaba que Jehová le iba a tener una promesa aún mayor, que es la clave que te voy a dar en este día. Y dice que él luchó hasta que amaneció. Entonces, mi amada, no nos cansemos de hacer el bien, lo que venimos compartiendo con el pastor, lo que viene hablando el Espíritu Santo a su iglesia. No nos cansemos de hacer el bien porque en el tiempo de Dios vas a cosechar si no desmayas. ¿Ves? ¿Te imaginas tú que Jacob se cansa a la medianoche? Y dice, bueno, ya está, no peleo más, porque no estoy viendo nada. No peleo más porque está todo lo mismo. No peleo más porque está todo peor. No peleo más porque la verdad que estoy buscando de Dios, pero resulta que ante mis ojos físicos está todo mal. Pero él no, él entendía cómo funcionaba el reino. Entonces él perseveró. La segunda clave para ver un cambio definitivo es perseverar. Dice la palabra de Dios que el Señor lo descoyuntó. Y ahí yo meditaba en la palabra, ¿no? Le decía Espíritu Santo y él me dice, en el hebreo significa quebrar. Es necesario, mi amada, que muchas veces nosotras seamos quebradas en nuestra alma. Es decir, que muramos al yo, que digamos, no me funcionó hasta acá. Voy a buscar al Señor, voy a buscar su consejo. Y te digo una cosa, Él jamás falla. Él nunca llega tarde. Él siempre llega a tiempo. Entonces, esto como número 3, mi amada, si Dios te tiene que sacar gente, si Dios te tiene que sacar de un lugar, si Dios te tiene que cerrar una puerta, si Dios te tiene que decir que no, dale la gloria. Porque Él tiene control de todas las cosas de nuestra vida. Entonces, Jacob permitió que fuera quebrado. Permitió. Y el Espíritu Santo me hablaba, ¿no? Me decía, mira, hija, él entró a la pelea, él entró a la lucha caminando bien, pero en el fondo él era un embustero, él era un traicionero, él era un mentiroso, esa era su problemática. Y cuando tiene el encuentro conmigo, me decía el Espíritu Santo, cuando tiene el encuentro con el Hijo de Dios, él queda rengueando. Es decir, él le queda una marca en su cuerpo. Y me decía, para la gente, este hombre camina mal, pero para mí camina derecho. Entonces yo entendía eso, que muchas veces un encuentro con el Señor te va a dejar una marca. Y la gente lo va a notar.
La gente, imagínate tú cuando él cruza el vado de Jacob y se reencuentra con su familia, él era otro. Él llegó rengueando, él llegó todo sangrando, él fue quebrado de su cadera. ¿Sabes el dolor? Entonces es muy importante que entendamos esto. Vamos a continuar. Después dice, versículo número 26, déjame porque raya el alba, es decir, ya está, ya amaneció. Y Jacob le respondió, no te dejaré, nuevamente la perseverancia, no te dejaré, si no me bendices. No te dejaré. Muchas veces el enemigo te quiere sacar de carrera porque sabe lo que Dios tiene preparado para tu vida. Entonces él te quiere sacar de la carrera. Entonces dice, no te dejaré porque él era testarudo con lo de Dios. Recuerda que aún desde el vientre, dice la palabra, léalo después, que peleaban en el vientre. Se peleaban los dos bebés en el vientre. Y cuando va a salir el hermano, él lo quería agarrar porque él quería ser primero. Entonces, él tenía un carácter con lo de Dios. Pero muy obstinado con lo de Dios. Entonces acá dice que Jacob le responde, no te dejaré si no me bendices. Y acá está la parte principal. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Ahí Jacob estaba esperando, bueno, ahora yo te voy a mandar un ejército con 1000 hombres para que enfrentes a tu hermano Esaú y tú le ganes. Eso es lo que esperaba él, porque él estaba ahí por lo que le había pasado con su problema familiar y le dice, ¿cuál es tu nombre? Y él le dice, yo me llamo mentiroso, yo me llamo el estafador, yo me llamo el embustero, le dice. Y el varón le dice, no se dirá más tu nombre, mentiroso, embustero, estafador, sino príncipe, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces, ¿cuál es la otra clave, mi amada, que tenemos que tener nosotras para ver un cambio definitivo? Tenemos que aceptar que Dios nos quiere cambiar la esencia. ¿Por qué muchas veces tú no ves cambios en tu alrededor o en tu mundo interior? ¿Por qué? ¿Sabes una cosa? Porque necesitamos ser transformadas. Entonces, ¿qué es más fácil? A ver, echar la culpa. Es mucho más fácil. Es mucho más fácil que si algo no te funcionó, algo no te resultó como tú querías, o tú pensaste en tu mente, tuviste una expectativa en tu cabeza. Resulta que en la realidad, en los papeles, eso no ocurre, empiezas a buscar culpables. No que el tiempo, no que el clima, no que mi familia, no que mi barrio, no que mi jefe, no que lo que me pasó, no, lo que decidiste. Entonces acá, este es un punto de quiebre para nuestros corazones. ¿Él qué hace? Él permite que Dios meta la mano en el tema, lo quiebre y él recibe el nuevo nombre. Él se da cuenta que no podía vivir de esa misma manera. Entonces el Señor le dice, de aquí en adelante ya no podés manejarte con la mentira. Ya no te puedes manejar con la estafa. O sea, si desde el día que tú tuviste un encuentro conmigo, tú no puedes seguir siendo el mismo. Entonces ahí Jacob entra en una dimensión nueva de gloria. Por eso él tiene un cambio definitivo. Porque ¿dónde va Dios? Dios va a lo profundo de su ser. Su problema no era su hermano, su problema no era su madre, su problema no era su entorno, su problema era su esencia. Él se manejaba de una manera equivocada y así le había ido. Tú sabes que él fue engañado por su suegro y él se enojó porque había sido engañado por su suegro, pero él había engañado igual, era lo mismo. Entonces es muy importante que nosotras sepamos, primero, que para tener un cambio definitivo debemos permitirle al Espíritu Santo que nos quiera cambiar. Y por último, te quiero compartir que no es fácil a veces aceptar que tenemos que ser cambiadas. Tú sabes que el Espíritu Santo me ministraba y me decía, se demoró toda la noche Jacob en reconocer que necesitaba ser transformado. Llévalo eso a la vida. ¿Cuántas veces nosotras pensamos que estamos en el camino correcto, haciendo lo que tenemos que hacer? Y ¿sabes qué? Estamos equivocadas hasta que llegamos a Jesucristo, quien es el autor de la vida, quien es la luz de la vida, dice la Escritura. ¿Qué hace la luz? ¿Qué hace? La luz te alumbra y te muestra todo eso que debe ser modificado.
Así que en este día poderoso yo quiero que tú puedas meditar en la palabra de Dios y que te puedas quedar con esta enseñanza y decirle, Señor, que este mes de noviembre, en el nombre de Jesús, Señor, yo pueda tener una transformación profunda en mi corazón. No quiero culpar a mi entorno. Yo quiero cambiar para que mi entorno no me afecte, porque nosotros no podemos cambiar a nadie. Solo Dios puede cambiar a las personas y a las circunstancias. Pero lo que sí podemos nosotros hacer es permitir que Dios nos cambie para que nosotras no nos afecte lo que ocurre a nuestro alrededor. Así que en el nombre de Jesús, Padre, declaramos un mes de cambios, un mes de transformación, un mes, Señor, donde tú vas a poner tu mano en cada mujer que va a continuar escuchando estas enseñanzas poderosas. Declaro en el nombre de Jesús, Señor, un renuevo para este último trimestre de lo que queda de este año, un renuevo espiritual. En el nombre de Jesús, si tu nombre cada una sabe cómo es llamada y conocida, bueno, en el nombre de Jesús comienza a recibir ahora que Dios va a transformar tu vida, va a transformar tu mundo interior, va a transformar tu mundo pensante y quizás lo alrededor, quizás tu mundo externo va a seguir igual, pero cuando tú eres transformada por la gloria de Dios, mi amada, vas a comenzar a ver cambios externos aún en el mundo que te rodea. Porque cuando te deja de afectar lo pequeño, comienzas a pensar y a creer en grande. Comienzas a avanzar a lo que verdaderamente importa. Yo bendigo tu vida y declaro un mes de transformación. Un mes de cambio de esencia, un mes donde va a alumbrar la luz de Cristo en tu corazón, va a alumbrar el Rey de toda la gloria y va a transformar tu casa, tu familia, tu hogar. Yo lo declaro en este día de gloria poderoso en el nombre de Jesús. Amén y amén.